Bienvenidos, hermanos, qué especial. Bienvenidos a este día. Estamos sumamente contentos y animados. Espero que tú estés muy contento por este día que nos da Dios la oportunidad de poder despertar, de poder alabarle, de poder cantarle como cantábamos ahorita, cantarle del corazón, con alegría y con mucho gozo. La alabanza es algo que me anima mucho porque le puedo cantar, porque le puedo alabar a mi Dios y agradecerle a través de las palabras, todo lo que en la música, todo lo que Él significa para nosotros. Y bienvenidos este día, este domingo. Amigos, bienvenidos. Si es la primera vez que estás con nosotros, bienvenido a la Iglesia de Cristo aquí en Izcali. Y bueno, hoy estamos empezando una nueva serie, estamos muy animados porque estuvimos estudiando un poquito para que recordemos el mes pasado, estábamos hablando del Apocalipsis, estábamos estudiando acerca de cómo el amor, renovar ese amor, cómo podemos renovar ese amor a Jesús, ese primer amor que conocimos, que nos atrajo a Él y que nos transformó en nuestras vidas y cómo podemos renovarlo. Ya vimos los pasos y hemos aprendido y sin duda Dios está renovando a cada uno de nosotros, nos está renovando en nuestros corazones. Hoy vamos a continuar, hoy vamos a tener una nueva serie y sin duda yo creo que esta serie nos va a animar mucho porque es una continuación de lo que hemos estado estudiando. Se llama Una iglesia sana y ejemplar. Y básicamente está basada en la carta que escribe Pablo a Tito ahora, y vamos a aprender de ella, vamos a conocer de ella en las siguientes 4 semanas. Vamos a estar estudiando acerca de esta carta y vamos a estar estudiando acerca de lo que pues Dios nos quiere enseñar a través de ella. Antes de comenzar, por favor, acompáñame en una oración. Vamos a orar. Padre Dios, Señor Todopoderoso, queremos darle muchas gracias en esta mañana. Gracias porque podemos congregarnos, gracias porque podemos escuchar su palabra, gracias porque podemos renovar día a día nuestro amor a usted, pero también podemos aprender como discípulos cómo construir una iglesia que le dé gloria, cómo construir una iglesia sana, una iglesia ejemplar en el sentido espiritual de lo que usted espera de cada uno de nosotros. Padre, pedimos mucho que a través de estas semanas su palabra penetre a lo más profundo de nuestro corazón y que podamos conocer, Señor, profundamente todo lo que usted tiene preparado para nosotros. Bendiga, por favor, este tiempo, bendiga esta reunión y quédese en cada uno de nosotros para que podamos hacer cambios, transformaciones en nuestra vida cristiana. Gracias por su amor eterno, gracias por su Hijo Jesús, y en Él le oramos todo. Amén. Pues vamos a empezar nuestro estudio. Esta carta me anima mucho. Yo creo que algunos, a veces como es tan corta, a veces no le ponemos como mucha atención de todo lo que nos quiere enseñar, pero esta carta tiene varios propósitos. Vamos a ver ahorita el propósito principal de esta carta es Pablo escribe a Tito para darle instrucción. Pablo quiere instruir a Tito para enseñarle. Hay una difícil tarea en las congregaciones, en la época en que Pablo vivió, en la época que vivimos hoy. Hay una difícil tarea de enseñar, hay una difícil tarea de construir las iglesias en base a la doctrina y en base a las enseñanzas que Dios ha transmitido y que nosotros no podemos cambiarlas. Entonces, una de las cosas principales en esta carta, o el propósito, era que Pablo quería darle instrucciones específicamente a Tito en su juventud para que él pudiera poner orden en una iglesia que estaba distraída, una iglesia que estaba desviándose de la verdad y que estaba con una muy baja moral en su actitud y en la forma que ellos estaban viviendo. Entonces, Pablo, mediante esta carta, instruye a Tito para construir una iglesia que fuera sana, que fuera ejemplar y que pudiera glorificar a Dios. El propósito de la iglesia es que podamos darle gloria a Dios y que a través de la vida de cada uno de los discípulos podamos manifestar, adorarle, alabarle, pero construyendo en base a las normas y a la forma que Él nos ha dejado. Y obviamente hoy vamos en estos próximos 4 domingos vamos a estar estudiando acerca de esta gran carta que sin duda tú vas a ver la gran enseñanza que tiene para cada uno de nosotros. Y la clase, en la serie principalmente tiene ese nombre, pero también vamos a ir poniendo un nombre a cada clase que vamos teniendo. Esta primera clase se llama Construyendo con Fe y Conocimiento. A veces me preguntan, ¿cómo construimos una iglesia? ¿Cómo podemos aprender a construir una iglesia? Bueno, lo increíble es que Dios es el que nos va a dar la dirección
de cómo la vamos a construir. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Acompáñenme, por favor, empezando ahí en Tito, capítulo 1. Vamos a leer. Hoy vamos a estudiar del versículo 1 al versículo 4. Y vamos a estudiar y vamos a comprender como introducción de toda la carta para entender todo lo que Pablo quería enseñar a Tito. Y aquí dice, en la carta dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, llamado para que mediante la fe los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdadera religión. Nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes de la creación. Ahora, a su debido tiempo, Él ha cumplido esta promesa mediante la predicación que se me ha confiado por orden de Dios nuestro Salvador. A Tito, mi verdadero hijo, en esta fe que compartimos. Que Dios, el Padre y Cristo Jesús, nuestro Salvador, te concedan gracia y paz. Y ya puedes imaginarte al estar leyendo estos primeros versículos, ya puedes imaginarte lo cercana, lo increíble de la relación que Pablo tenía con Tito, la manera como le está escribiendo, la manera como le está enseñando, y básicamente lo quiere animar y le quiere dejar muy claro, obviamente, cuál es el propósito principal. Para poder, obviamente, entender esto, necesitamos comprender un poquito, y siempre me gusta entender un poquito el contexto para poder aprender y entender qué es lo que estaba pasando aquí. Bueno, primeramente, ¿quién es el autor de la carta? De esta carta, el autor es Pablo. Pablo ahí se declara como apóstol de Jesucristo, no porque él haya querido, como vemos, ahí te puse una referencia a Hechos 9, versículo 15, donde nos habla básicamente cómo Dios le concedió, Dios le habló directamente a él, Dios la transformó directamente a Pablo. Esta carta fue escrita entre el año 62 y el 65 después de Cristo. Y tenemos que comprender y entender esta carta. ¿Quién era el destinatario? Pues era Tito. ¿Quién era Tito? Bueno, Tito era un griego que se menciona en Gálatas capítulo 2, versículo 3. Anota esas escrituras para que te sean una referencia en el estudio que tú hagas después. Pablo escribe esta carta a Tito, ahí nos habla quién era él, y también nos expresa Pablo cuál era, en otras cartas, cuál era la relación. Lo considera un compañero de trabajo. Pablo estuvo con él, Tito estuvo con Pablo, lo acompañó a Jerusalén junto con Bernabé, allí en Gálatas capítulo 2, y no se sabe de qué manera Tito llega a Creta, pero la tradición dice que después de que Pablo fuera soltado de su prisión en Roma, antes de segundo y el último encarcelamiento en Roma, él y Tito viajaron juntos por un tiempo al llegar a Creta. Ahí en el mapa puedes ver dónde está ubicada Creta. Ya vimos básicamente, en el mes pasado estábamos estudiando la iglesia en Éfeso. Ahí ves dónde está la iglesia en Éfeso. Podemos ubicar claramente que está Creta en el mar Mediterráneo, cercana obviamente a Corinto, a Éfeso. Ahí se encontraba la isla de Creta. Y básicamente Pablo en su visita están pasando por ahí, y ahí esta es la referencia de cómo llegó Tito a Creta. Ahí en el versículo 5 que vamos a estudiar después, o que está en la introducción o en la invitación de esta serie, habla prácticamente que Pablo lo deja ahí para que pusiera orden. Había un cargo directo, porque Tito se tenía que quedar ahí, era para que pudiera quedarse ahí y poner orden en una iglesia que ahorita vamos a ver un poco estaba desordenada, ¿verdad? Pablo también más adelante en la carta nos va a hablar acerca que pide su visita a Nicópolis. Ahí puedes ver Nicópolis arriba de Corinto, donde está ubicada. Pablo le pide a Tito que lo acompañe ahí, es la última mención de él, básicamente que está ahí. Y después Eusebio, otra referencia que tenemos, esta no bíblica, pero Eusebio, que es un historiador de la iglesia, dice que él fue, o sea, Tito fue el primer obispo de Creta, donde básicamente murió en la vejez y murió
en paz. Entonces, básicamente ahí podemos ver y podemos tener un contexto, una breve descripción de lo que vamos a estudiar un poco, pero entender todo el contexto de lo que estaba pasando. Creta es una isla, como ya vimos, ya te mostré ahí en el mapa, te lo muestro otra vez, estaba ubicada en el mar Mediterráneo. Prácticamente se llamaba la isla de las 100 ciudades. Estaba llena de montañas, con valles muy fértiles, y ahí se encontraba el monte Ida, el monte más alto de la isla, y se consideraba el lugar de nacimiento del dios griego Zeus. La isla tenía excelentes puertos y obviamente los cretenses eran conocidos como un pueblo completamente marítimo. Entonces, todo esto nos da una gran introducción acerca de lo que era, de lo que estaba, de cómo era la isla, por qué Pablo lo deja ahí. Pero había algo muy importante: el carácter moral que los cretenses tenían era muy bajo. De hecho, un filósofo, Epimedes, en Tito 1:12 lo menciona, describe a los cretas como mentirosos. Dice: mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. O sea, tenían tan mala fama y eran tan mentirosos que se crea un verbo que se utilizaba, que era cretanizar, que significaba mentir. O sea, en otra palabra te decían: estás cretanizando. ¿Qué quería decir? Que estabas mintiendo, para que nos daba una idea de qué tan mentirosa y cuántas desvíos tenían, que obviamente influenciaban a la iglesia ahí en Creta. Entonces, por eso cuando Pablo llega con Tito a Creta, se da cuenta de esta situación, y obviamente eso no da gloria a Dios, eso no animaba a Pablo para nada de lo que era lo que Dios esperaba de su iglesia, y por lo tanto deja a Tito con a cuidar eso, y después manda las instrucciones para que él cuidara de que la iglesia se construyera de una forma sana, de una forma ejemplar. Amigo y hermano, una de las cosas más importantes en la iglesia es que tenemos que cuidar mucho de construir una iglesia sana y ejemplar, no para que el mundo vea, sino para darle gloria a Dios. Cuando la iglesia es construida de esa manera, obviamente Dios recibe honra y recibe gloria, y de esa manera las personas nos vamos acercando. Obviamente sabemos que la iglesia no es perfecta porque estamos construida por seres humanos, pero sin duda podemos aplicar y podemos vivir la manera como Dios nos llama a vivir. Yo doy muchas gracias a Dios que me permitió conocer su iglesia, que me permitió conocer la dirección que Dios quiere darnos para que podamos darle gloria y honor. Y hoy estamos reunidos para poderle dar honor y gloria a nuestro Dios, para que Dios sea enaltecido y que realmente podamos juntos construir esta iglesia. Amigo, queremos invitarte a conocer qué es la iglesia, por qué Dios nos dejó esta congregación tan especial en la cual tú y yo podemos construir nuestras vidas y podemos darle a Dios la gloria de una manera muy especial. Entonces, Pablo le da estas instrucciones a Tito y le habla específicamente lo que él tiene que tener cuidado en las cosas como él debe de construir la iglesia. ¿Cómo va a construir Tito esa iglesia? ¿Qué es lo que debe de hacer? ¿Qué es lo que debe de cuidar? Bueno, primeramente le dice, ahí lo vamos a leer ahorita, el primer parte se llama: hay que construir con base en la fe y en el conocimiento. O sea, claramente ahí dice, fíjate, versículo 1, Pablo, siervo de Dios. Ya vimos, Pablo es que le escribe y se declara que es siervo y apóstol de Jesucristo, pero dice llamado para que mediante la fe los elegidos lleguen a conocer la verdadera religión. O sea, hay dos cosas importantes, dos puntos importantes, dos ingredientes especiales que Pablo le está diciendo a Tito que deben de ser la base. Dice que mediante la fe de quién, de los elegidos, mediante la fe de los que estamos en la iglesia, mediante la fe de los que día a día nos reunimos para glorificar y alabar a Dios. Dice que mediante esa fe lleguen a conocer la verdadera religión. Entonces, necesitamos primeramente entender que necesitamos construir con base a la fe y al conocimiento.
Pablo deja estos dos ingredientes que están completamente ligados, se fusionan en una sola. Sin un conocimiento verdadero de lo que es la verdadera religión, de las expectativas de Dios, es muy fácil, hermanos, desviarnos de la fe. Cuando no tenemos un conocimiento de las escrituras, cuando no tenemos un conocimiento de la doctrina, cuando no tenemos un conocimiento verdadero de la palabra de Dios, es muy fácil que nos dejemos llevar por ideas o modas o por el estilo de vida que el mundo vive. Y todos vivimos tentados con eso. Pero cuando una persona empieza a estudiar, a conocer, empieza a saber realmente quién es Jesús, empieza a conocer toda la obra de Dios, es muy fácil que esa fe empieza a brotar, crecer, 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 y nos lleva a alabarle y nos lleva a darle gloria por todo lo que Él hace en nuestra vida. Entonces, yo quiero animarte muchísimo, primeramente, a poner esas dos bases. Si tu deseo estás aquí es porque quieres conocer cómo puedo ayudar a mi iglesia a ser una iglesia sana y ejemplar. Quiero conocer una iglesia sana y ejemplar. Bueno, lo primero que necesitamos es poner las bases primordiales, que es la fe y el conocimiento. Esta carta, o el énfasis, como te decía, era construir. ¿Construir por qué? Porque se encontraba en una situación difícil, porque encontramos que estaba desordenada. ¿Y qué era ese punto? ¿Por qué Pablo refiere o por qué Pablo dice conocer la verdadera religión? ¿Cuál es la verdad? Bueno, Pablo quiere dejarlo desde el principio muy claro y que no hubiera duda. Él quiere ponerlo de una manera muy contundente porque le dice, los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdadera religión. Nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes de la creación. ¿Cuál es esa verdad? ¿Cuál es esa esperanza de un creyente? Pues es la vida eterna. Algo increíble que Dios nos ha dado es esa esperanza de la vida eterna. Nosotros construimos en base a fe y al conocimiento de que hay una vida eterna a la cual Dios nos está llamando. Dios te está llamando el día de hoy. ¿Sabes? Cuando pasamos situaciones tan difíciles como las que hemos vivido en este último año, nuestra fe es tan importante y nuestro conocimiento porque nos da la esperanza de vivir por esa verdad que es la vida eterna y que Dios nos la proporciona a través de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta en estos tiempos es si hemos dejado que esa esperanza nos la quite cualquier situación, que esa esperanza se pierda porque ya no vemos las cosas como quisiéramos verlas o porque estamos sufriendo o estamos pasando momentos difíciles. Nada puede quitar la verdad eterna y la esperanza que tenemos de una vida eterna. Vivimos en una época donde hay muchas opiniones. Desgraciadamente vivimos en un mundo posmodernista donde no hay verdades absolutas, donde cada quien se crea un Dios a su forma, donde cada persona vive, bueno, yo creo esta es mi manera de creer y yo la vivo. Es un mundo lleno de tecnología, con ideas de un Dios propias, de un Dios que nos creamos, con una fuerte tendencia a falsos maestros. Y ahí es donde necesitamos preguntarnos, ¿en dónde está puesta mi esperanza? ¿En qué está puesta mi esperanza? Si yo no conociera de la palabra de Dios, sería muy fácil que las ideas del mundo, el pensamiento, los sufrimientos, me robaran esa idea de la vida eterna. Pero qué bueno que tenemos la palabra de Dios que continuamente nos exhorta y nos anima a no quitar la mirada de la meta que tenemos al final. Pablo lo expresó en muchas de sus cartas. Él expresaba, no pierdan el enfoque, recuerden que estamos en una carrera y el punto es llegar hasta el final. ¿Por qué? Porque su mirada estaba puesta en la vida eterna, porque tenía esa fe, tenía ese conocimiento. Pero lo que me anima mucho es también la manera como dice, él afirma, Dios que no miente. No tenemos un Dios mentiroso, no tenemos un Dios que nos ha mentido, nos ha engañado. Dios nos ha prometido y desde antes de la creación Dios ya había creado esta promesa para ti y para mí. Estamos acostumbrados a ser decepcionados por las promesas de los políticos, por las promesas filosóficas, por las promesas religiosas y tristemente nos desilusionamos y pensamos que así es Dios. Y Dios no es así. Pablo afirma, porque lo conocía. Si Pablo no conociera a Dios, no podía afirmar esto tan rotundamente, pero Pablo podía afirmarlo porque conocía a Dios.
Cuando tú conoces las Escrituras, cuando tú empiezas a formar esa relación con Dios, empiezas a darte cuenta que Dios es un Dios lleno de misericordia, es un Dios lleno de amor, es un Dios lleno de compasión, también es un Dios justo y es un Dios que nos enseña y nos enseña y nos reprende cuando hay cosas erróneas en nuestra vida, con el único propósito de que podamos llegar a la vida eterna, que nada nos desvíe de esa meta que tú y yo tenemos. Por eso Pablo le afirma a Tito y le está mostrando, Dios no miente, ten esta confianza que Dios es así. Y obviamente Tito tenía las mismas convicciones, por eso es que Dios quería trabajar a través de ello. Y él daba muchas gracias porque este mensaje Dios le había dado la oportunidad, es un privilegio poder anunciarlo. Pablo se sentía privilegiado de poder anunciarlo a todo el mundo. Y ese mismo privilegio nos lo ha dado a ti, me lo ha dado a mí, la oportunidad de poder compartir esta esperanza a gente que vive sin ella, a gente que está desesperada, a gente que no conoce, que tal vez tiene una medio fe, pero no conoce y por lo tanto su fe es muy débil o casi nula. Y la increíble promesa que Dios hace de que Él va a estar con nosotros. Entonces, todo esto se hace realidad en Cristo Jesús. Esa promesa que se venía anunciando desde el Antiguo Testamento, que Dios venía enseñándonos ese nuevo camino, Dios anunció que iba a llegar nuestro Salvador. Y todo el Antiguo Testamento tenía el propósito para que en el Nuevo Testamento se cumpliera en la figura de Cristo Jesús todo esto. Obviamente nuestro Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo trabajando continuamente para que tú y yo no perdamos nuestra esperanza en la vida eterna. Entonces, muy importante de poner esta base, la base de la fe y del conocimiento, porque mediante ella es como vamos a poder conocer a Dios. ¿Qué es la otra cosa que necesitamos aprender o qué es el otro punto que necesitamos comprender acerca de la fe que nos habla aquí? Básicamente, ahora con una fe y conocimiento compartido. Eso es algo increíble. Me anima mucho como Pablo le dice a Tito, imagínate, mira la manera tan cercana, a Tito, mi verdadero hijo en esta fe que compartimos. Que Dios el Padre y Cristo Jesús, nuestro Salvador, te conceda gracia y paz. Y puede sentirse muy sencillo esto que Pablo está escribiendo. A mí me hace pensar mucho en las personas que yo he podido anunciarles del mensaje, compartirles, y que eran desconocidos y se volvieron personas tan cercanas a mi vida, esa afinidad que podemos tener. Igualmente las personas que estudiaron conmigo la Biblia, de poder tener esa cercanía y poderlos ver, wow, nuestros héroes en la fe. Es increíble cuando podemos pensar cómo pasa el tiempo y Dios sigue trabajando y sigue obrando en la vida de las personas que mantienen esa expectativa. Pero lo que me anima es la manera como le dice, a Tito, mi verdadero hijo en esta fe compartida, que Dios el Padre y Cristo Jesús, nuestro Salvador, te concedan gracia y paz. Él deseaba que todo eso continuara en su vida, pero para poder entender esto hay que entender que Pablo no vivía así. Pablo no tenía esa fe. Pablo tenía una fe a medias. Su conocimiento de Dios no era completo. ¿Recuerdas que cuando Pablo se convierte, y te puse la escritura 9:15, dice, Jesús dice, ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones, a sus reyes, como al pueblo de Israel. Y tú sabes, esto se volvió una realidad en la vida de Pablo. Pablo le predicó a reyes, Pablo le predicó al pueblo de Israel, Pablo estuvo sufriendo, tal vez como ninguno sufrió, para anunciar el mensaje. Pero recordemos que Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo, y Saulo tenía un conocimiento a medias de Dios. Pablo tenía fe en Dios, Pablo creía en Dios, pero tenía un conocimiento a medias, no conocía el mensaje pleno, no conocía todo lo que involucraba, y por lo tanto su fe se encontraba a medias. Por eso no estaba pleno, porque necesitaba conocer el plan completo de Dios. Dios
tiene un plan para tu vida y tiene un plan para mi vida. Dios tiene que ver qué tal nuestra fe. Tenemos una fe a medias. ¿Cómo podemos tener una fe a medias? Pues obviamente cuando desconocemos el plan perfecto de Dios, cuando simplemente creemos simplemente por decir, bueno, sí, yo creo que hay un Dios, pero realmente no sabemos quién es Él, realmente no lo conocemos. Necesitamos aprender a conocer a Dios de una manera profunda. ¿Para qué? Para que podamos ser utilizados para anunciar su mensaje. Pablo, sin duda, fue convertido y su fe fue transformada, pero Pablo utilizó a Ananías, ¿recuerdas? Dios le dice, Ananías, he llamado a ese hombre, tú eres el instrumento para su transformación. Pablo está utilizando, Jesús está utilizando ahora Ananías, la fe de Ananías, para transformar la vida de Pablo o de Saulo para convertirlo en Pablo. Y Jesús utiliza eso con ese propósito. Es interesante que aquí le dice Cristo Jesús, nuestro Salvador. Cuando Pablo está escribiendo esta carta a Tito, le está diciendo esa fe compartida que tienen, que Dios y el Padre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Mira cómo dice, nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque su fe había sido transformada, porque su fe había sido convertida sin duda de una manera impresionante. Y cada uno de nosotros así, de la misma manera podemos entender. Pablo vivió su vida con esa fe, vivió la vida con ese conocimiento, obviamente porque él quería y seguía anunciando el mensaje, porque fue una convicción profundamente en su vida. Fue algo grande que él tenía. Pero también podemos ver de la misma manera, así como Pablo tenía una fe a medias, también Tito. Por eso en el capítulo 4, en el versículo 4, perdón, le dice a mi verdadero hijo en esa fe que compartimos. Recuerda que Tito era griego, no conocía a Dios, no conocía el plan de Dios, no vivía por medio de esa esperanza, pero ¿qué pasó? Pablo, que antes era Saulo y tenía una fe a medias, fue convertido en Pablo con una fe completa y ahora Pablo con ese mensaje para anunciar se lo comparte a Tito y Tito se convierte, como dice ahí la Biblia, en mi verdadero hijo en esa fe compartida. Sabes, no era solo la fe de Pablo, no era solo la fe de Tito. Es interesante que para poder entender la carta necesitamos comprender que tanto Pablo como Tito tenían una fe compartida basada en el conocimiento y en la fe. Y al tener ellos dos esas convicciones, al tener ellos dos esa fe compartida con ese fervor, sin duda hizo una transformación en Creta que vamos a estudiar después en los siguientes versículos y capítulos que vamos a estar estudiando en las próximas semanas. Pero lo increíble es ver la relación que había. Tito nunca hubiera podido llegar a poder hacerse obispo de la iglesia en Creta si no hubiera tenido a alguien involucrado en su vida. Pablo se involucró directamente en la vida de Tito para que Tito pudiera cumplir con el mensaje que Dios nos ha encargado. En nuestra vida no podemos andar errantes, no podemos andar desviados. Hermanos, nos necesitamos unos a otros. Vivimos una fe compartida, no una fe aislada. La razón que existe una iglesia es porque compartimos la misma fe y por medio de esa misma fe anunciamos el mensaje que Dios tiene para todo el mundo y la esperanza que hay para cada persona. Cuando yo leo estas escrituras, a mí me hace preguntarme, Roberto, ¿estás involucrado en esa fe compartida? ¿O es la fe de tus hermanos? ¿O es la fe de tus servidores? ¿O es la fe de los encargados de la iglesia? No, tengo que entender que es una fe compartida. Es una fe en la cual tú y yo obramos, trabajamos, vivimos para que el mundo pueda conocer de esa esperanza que ha transformado nuestra vida. Yo en este tiempo
sin duda como tú, pues he tenido muchos pensamientos, muchas ideas, pero si hay algo que me ha mantenido con gozo, con ánimo, es saber que independientemente de lo que me pueda pasar, hay una esperanza eterna, hay un lugar eterno, que Dios, que es el creador y es el que toma las decisiones de mi vida, me da la oportunidad de tener una esperanza eterna. Y esa esperanza la puedo compartir con mi esposa, la puedo compartir con mis hijos, la puedo compartir con mis amigos, porque no es una esperanza solamente mía, es una fe que compartimos. Entonces, tomando esta introducción que estamos viendo, necesitamos concluir, hermanos, en estos breves versículos que vimos hoy. ¿Qué necesitamos? Si queremos ver una iglesia sana y ejemplar, que yo creo que tú la quieres ver, que yo la quiero ver, ¿qué necesitamos? Bueno, necesitamos primeramente profesar esa fe y ese conocimiento. Vivir profesando día a día, en cualquier momento, quitando cualquier duda, quitando todo lo que nos pudiera desviar. Es tiempo de vivir cada día con esa fe que compartimos. Necesitamos pensar y preguntarnos, ¿en qué está basada mi vida? ¿Con qué esperanza estoy viviendo? Y entonces podemos empezar a construir una iglesia así. También, si queremos ver una iglesia sana y ejemplar, necesitamos, para construirla, no ignorar el llamado de Cristo a nuestra vida. Cristo nos llama para que podamos ser instrumentos, para que compartiendo esta fe y este conocimiento podamos continuar anunciando una esperanza que el mundo tanto necesita hoy, que la ha necesitado desde que Jesús llegó, desde antes hasta el día de hoy, que es una esperanza en la vida eterna. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tratar de vivir primeramente vidas ejemplares, vidas sanas, que le puedan dar gloria y honor a Dios, para que así juntos podamos construir una iglesia así. Te animo mucho, como leímos el Apocalipsis hacia ahora, que leas esta carta de Tito, de Pablo a Tito, para que al estudiarla los domingos puedas comprender profundamente qué es lo que en ella nos puede arrojar, que hoy tú y yo podemos trabajar sin duda con el deseo de construir una iglesia así. Quiero animarte mucho a no desanimarte en las situaciones difíciles, porque tienes una esperanza. Y recuerda, Dios no es mentiroso. Dios nos lo prometió desde antes de la creación, y hoy tú y yo tenemos esa esperanza de tener una relación personal con el Padre y juntos poder tener la esperanza de la vida eterna. Muchas gracias, hermanos, y nos vemos el próximo domingo para continuar entendiendo y construyendo una iglesia sana y ejemplar. Gracias.